La falla del relleno sanitario de Doña Juana en septiembre 27 del 97, y la razón a que llegaba al estudio de estos es porque se formó un tribunal de arbitramiento y fuimos llamados como peritos el suscrito y mi colega querido compañero de curso, Augusto Espinosa Silva, santanderiano, y quien, con el cual hicimos este peritaje y un aprendizaje rámpago sobre geotecnia de basuras. La basura se considera un desecho y nadie en ese momento ni nosotros pensábamos que pudiera considerarse como un material geotécnico. Pero los temas que vamos a ver son el evento, localización y generalidades, el material, la basura de Bogotá, las presiones de poros, la resistencia de la basura, la falla del relleno de Doña Juana, mecanismo, causas y costos y conclusiones. Esto ha sido presentado en la Sociedad Colombiana de Ingenieros en el año 2000, en Boston, en una conferencia panamericana y en otros eventos. Y hace parte de una serie de charlas que tengo yo que se llaman El esnovismo en geotecnia y la falla de obras, que es tratar de decir que el último grito de la moda en geotecnia son tales o cuales técnicas y acaban fallando las cosas. Tengo tres ejemplos claros: el túnel de Chingaza que he presentado en otras partes, con el famoso concreto lanzado como único revestimiento para túneles hidráulicos, este de la relleno Doña Juana con la recirculación, las fallas de las losas de Transmilenio con el famoso relleno fluido. Me falta añadir el último, el código de puentes de la ASTO, sin mirarlo siquiera, sin una traducción, casi con Google. Entonces vamos a proceder. El evento. Esta es la fotografía del tiempo al otro día del evento. No sé qué hora levantaron el helicóptero y todo para tomar esta bella fotografía. Casi 1 millón de metros cúbicos de basuras fueron a dar al río Tunjuelo aquí a la derecha. Aquí en este punto pasa el río Tunjuelo. Y se vino desde arriba a una distancia de cerca de 200 metros de altura. Las fotos de estas son del doctor Alejandro Dip, gerente del acueducto de esa época, y que me llamó para que viera cómo se podía aliviar el problema del desvío del río Tunjuelo, asunto el cual yo di un primer concepto. Mi colega que se presentó en este evento también, Manuel García, se encargó de diseñar y controlar y supervisar esas obras. Esta es la falla. Ustedes ven allá arriba una grieta, está muy pixelada la foto, pero arriba se ve la grieta y el movimiento que se generó aquí. Este relleno, esta falla fue explosiva. Desafortunadamente nunca conseguimos un video en el cual se veía cómo el relleno iba saliendo pedacitos de gases explosivos pequeños dentro del relleno. Aquí se ve el escape principal mirando hacia el río Tunjuelo, o sea, de occidente a oriente, el escarpe y todo lo que se fue. Aquí se ve la grieta que se formó y por la escala de la persona que está ahí, ustedes ven el tamaño de las grietas y el tamaño de lo que quedó. Y ustedes dicen, ¿cómo así que se forma una grieta? La basura que es cohesivo para que se forme una grieta. Para que se forme una grieta se necesita que haya resistencia a la tracción intrínseca, o sea, una cohesión. Y realmente sí la hay. Ya veremos por qué. Esta es una vista de la parte media del viaje de la masa fallada, una vista de perspectiva, y ahí se ve el campamento donde estaban las instalaciones del operador Pro Santana y que escapó por 20 o 30 metros de quedar sepultado bajo la basura. Este es el otro parte llegando al río Tunjuelo, aquí abajo a la derecha, en la cual se ve el río, y el río aquí ya está apenas pasando un hilito y el río se represó, el río hacia la derecha. Acciones inmediatas. Es basura, luego eso tiene toda clase de desechos que pueden ser nocivos para la salud. Pero lo primero fue fumigarlas para tratar de, de desbiotizarlas, mejor dicho, quitarle los bichos que hicieran daño.
reanudar el servicio. La basura no se puede detener en una ciudad, es como si le trancaran a uno la digestión. Entonces, eso es imprescindible continuar. Afortunadamente había una zona de disposición prevista para esos casos de emergencia, que es la zona 4, que ya veremos, y el servicio se reanudó a las 24 horas de caído el hielo. Se excavaron pozos de bombeo, porque en ese momento se creía que el problema era precisamente el lixiviado, o sea, la presión de poros de los líquidos. Ya veremos que en realidad fue de los gases. Y la desviación del río Tunjuelo, o sea, proceder a tratar de desviar el río Tunjuelo. Aquí se ve cómo se está ya desviando el río. Y hay unas primeras obras allí. Como le digo, esto era del doctor Alejandro Díaz, gerente del acueducto, y me llamó, pero yo estaba en otro lío igual o peor, que era el taponamiento de los túneles de Chingaza, que fue simultáneo. Ese año fue tremendo para la ciudad. Afortunadamente estaba de alcalde el doctor Mocos. Localización y generalidades. El relleno Doña Juana se ubica aquí en el norte. Esto es una vista tridimensional de los cerros orientales. Aquí está Doña Juana. Y aquí se ve el río Tunjuelo y esta es la sabana de Bogotá. El mapa geológico de la sabana, el depósito lacustre gigante, el cerro de Suba al centro, el cerro de Suba aquí al centro, los cerros orientales y Doña Juana se ubica por acá. Aquí la microzona sísmica de la época ya está actualizada en el 2010 y dos solidificaciones. Con la zona 4 está en la zona cerros, o sea, la zona de más baja aceleración. Esta es la geología de Julibert del año 63, que para mí es de las mejores. Julibert fue un profesor francés que vino aquí a dictar clases y fue profesor de la UIS mucho tiempo. Después hizo unas publicaciones muy interesantes. Después vino a Bogotá. Fue profesor aquí en la Nacional. Y aquí está el relleno. Doña Juana se ubica por acá en la formación. Aquí está el río Tunjuelo que va hacia el norte. Y aquí está Doña Juana que se ubica sobre la formación regadera de Arenisca. Aquí está esto, como toda nuestra geología en nuestro país, está en el sinclinal de Usme y está en la segunda perfil. Por acá está Doña Juana. El clima. En Bogotá es un clima semiárido, aunque los colegas no crean, y después del aguacero de ayer menos me creen, pero en Usme se caen 675 milímetros al año. Pues la Guajira cae en 600, o sea, casi igual. Y hay un sitio en Ciudad Bolívar donde llueve menos que en la Guajira. Y se aprecia que eso tiende a ser una monomodal, o sea, casi sin dos estaciones, como si es el Usaquén, que es el bimodal de la cordillera. Entonces, la influencia del llano en Ciudad Bolívar es evidente. Aquí está la panorámica de todo el lío y cómo esto es del doctor Alejandro Dip también. Y las zonas, la zona roja que está a la izquierda, la zona 7, que fue la que fue al final, y la zona amarilla es la zona 2 de Pro Santana, la zona verde oscura es la zona 1, la inicial. Este relleno comenzó en el 88, relleno Doña Juana, o sea, hace más de 30 años. De la zona Mansión, hay una zona 1, hay una zona 2, esta no tiene zona, pero no hay zona 3. La zona 4 aquí a la derecha abajo es la zona de emergencia. Zona 5 no había, zona 6 tampoco, zona 7 aquí, que es la zona que se usó finalmente para pasar y para actuar después de la zona 4, se hizo aquí. Cuando nosotros llegamos a hacer el peritaje, ya estaba, eso fue en el 99 que hicimos el peritaje, o sea, 2 años después ya estaba activa la zona 7. El material, la basura de Bogotá. Las basuras de Bogotá tienen un 60% de materia orgánica, un 14-15% de papel y un 15% de plástico y el resto de otras cosas. Pero fíjense la gran cantidad de materia orgánica que tiene, o sea, es casi todo materia orgánica. 3/4 partes, perdón, 60%, casi 2/3 partes. Entonces, la basura se degrada de muchas formas. Esto es de hecho anogloss. Hay una fase aerobia inicial, donde se producen gases y se producen lixiviados al tiempo.
En las primeras etapas es una fase aerobia donde se producen muchos gases y muchos lixiviados. El CO2 se produce en una etapa 2, etapa 3. Hay una fase acidogénica y una fase metanogénica. La de metano es la última y es donde se producen todos los gases. Aquí el CH4, que son gases de efecto invernadero, y el CO2 que se produce aquí, el hidrógeno y otros nitrógeno se producen antes, y el lixiviado, que es una mezcla de todo. Todo esto es biológico. Ojo, el lixiviado se produce por acción bacterial sobre la materia orgánica y la producción de gases es por bacterias. O sea, estamos ante un problema biológico además. Esta es la caudal del lixiviado. Para el peritaje ese que nos llamaron, nosotros pedimos asistencia de unos colegas ambientales expertos en esto de asuntos y entonces nos vieron una edad del relleno contra el caudal estimado de lixiviados, siendo que a los 5 años en nuestras basuras es donde se produce el caudal máximo, después baja. El lixiviado es el líquido ese viscoso negro, y además todas estas reacciones que se producen son en caliente, son a 60-70 grados por efecto de la acción bacteriana. Y esta es la generación de gases. La producción de gas es sin recirculación del lixiviado, es del orden de 20 millones de metros cúbicos por año, pero con lixiviados es 3 veces más con recirculación. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, lo veremos después. Este es el típico relleno sanitario. Hay una cobertura final y hay unas coberturas intermedias, coberturas diarias en arcilla para evitar el acceso de roedores y de mosquitos, proteger la basura y evitar olores. Eso después se descontinúa en parte y se usan ahora lonas para tapar y otro. Hay un dique normalmente extremo que ayuda a contener la basura. El lixiviado se trata por abajo, se saca por drenajes y los gases salen por chimeneas que se hacen con gaviones. El desplazamiento se calcula de acuerdo a las composiciones, hay fórmulas, pero las fórmulas, ojo, las fórmulas están hechas para basuras de otro lado donde no hay tanta materia orgánica. La evolución sobre basura. Aquí hay que tener una cosa importante en el desarrollo de las basuras. En un suelo, el sólido más o menos permanece constante salvo que haya problemas de erosión. Los gases, los fluidos, gas y líquido varían con el tiempo. En cambio, en la basura, el sólido se va desapareciendo por acción bacteriana y se convierte en gases lixiviados y en gases, como ya vimos. Entonces, el sólido se va perdiendo. Entonces, en mecánica de suelos, desde el comienzo, todo se relaciona al volumen de sólido, la relación de vacíos, y la humedad se relaciona al peso de sólidos. Pero como aquí cambian los sólidos, entonces nos toca volver a la porosidad, que es el volumen de vacío sobre el volumen total, y a la humedad total, que es el peso del agua sobre el volumen total. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se maneja el concepto de humedad y el concepto de relación de vacíos y porosidad, porque no es lo mismo en la basura que en un suelo. Aquí está la densidad total, cómo se coloca la basura. La basura cuando llega a los camiones se compacta y se supone que eso se va a una densidad de mediciones hechas in situ y se ve cómo varía la densidad de la basura básicamente entre 0.95 y 1,2 toneladas por metro cúbico bajo de mediciones de varias entidades. Este es el volumen específico, o sea, el inverso del gamma seco contra el contenido de humedad, cosa que es común en todos los materiales térreos. La densidad de basuras. Aquí está el peso específico de sólidos. Ese nunca lo puede uno hacer fácilmente porque cuando entra al horno se le quema la materia orgánica y se pierde. Toca usar pignómetros y otras cosas muy difíciles de hacer, pero hay varios datos. Sadat, que trabajó ahí, hizo Geosintec, que también trabajó. Sadat fue llamada por el distrito Geosintec por
operador, no me acuerdo uno u otro, integral estuvo también, y estuvimos nosotros que llegamos a una conclusión que en el laboratorio daba 1,15 y en el terreno nos daba más por efecto de las capas intermedias que se tienden a penetrar. Esto es la materia orgánica. Ven ustedes que en algunos casos llega hasta el 90%, por favor. Eso es impresionante. Y ahí está el 60% final que se reporta ya. O sea, la materia orgánica es supremamente alta. Clases de humedad en el suelo y puntos de equilibrio. Esto es tomado los colegas agrícolas y la distribución típica de humedad sobre el nivel freático. Le toman muchos conceptos. Aquí está el agua capilar, el agua disponible para las plantas, y está el concepto de, está la infiltración, la zona de transición, zona de transmisión y zona húmeda, y un frente húmedo cuando se infiltra el agua en una parte. Siempre se ha creído que en estos rellenos hay que taparlos porque la lluvia puede afectarlos. Aquí fue al revés, el gas no dejaba entrar el agua. Capacidad con el tipo de suelo. Entonces la saturación a medida que hay diferentes cosas, arena fina, abajo está el tipo de material, arena fina, arena limosa, hasta arcilla. Está la capacidad de campo que se reduce, que aumenta con, este es el agua disponible para las plantas, este punto de marchitamiento, que es más alto en arcillas que en arenas, obviamente, y la capacidad de campo que es más reducida en arenas que en arcilla, es el contenido de agua volumétrica. Ojo, ese es el volumen de agua sobre el volumen total, no el peso, el volumen. Y esta es la porosidad drenable y la porosidad aireada y la saturación. Entonces, esto es con la profundidad, la zona no saturada. Ojo, vuelvo a los conceptos de humedad. Nosotros hablamos del contenido de humedad, que es la humedad en porcentaje, que lo tengo allá a la izquierda, mientras que la humedad total, o sea, es cuando una cosa es 100% agua, y la humedad volumétrica, o sea, el volumen de agua sobre el volumen total. Entonces hay tres conceptos de humedad. El más genérico es la humedad total, o sea, el peso del agua sobre el peso total, que es el más lógico desde el punto de vista genérico. El que nosotros usamos, que es el peso del agua sobre el peso sólido, es relativo. Entonces, pues, tenemos humedades del 200 y 300%, que es lógico porque estamos hablando de uno relativo al peso de sólidos. Pero mientras tanto, la humedad total es mucho más baja. Entonces, aquí tenemos 60% para humedad total, por ejemplo, humedad volumétrica del 52% y humedad, contenido de humedad nuestro geotécnico del 150%. Esta era la humedad total, que era bastante alta en ese relleno en la zona 2, y el contenido de humedad, que es el nuestro, que llega hasta el 250%, y esto es correlativo con el contenido de materia orgánica. Aquí está la densidad seca, cómo varía con el contenido de humedad, cosa que es común en casi todos los materiales térreos, con saturación del 100% y saturación del 75%. Se ve que el material no está saturado, sino que está intermedio. Hay datos de ILAM y datos de Universidad de los Andes en rojo y en azul y rojo. Esta es la capacidad de campo, o sea, la capacidad de absorber con diferentes pesos unitarios y con diferentes alturas de relleno. Entre más alto sea el relleno, menor capacidad de campo, o sea, menor capacidad de admitir líquidos tiene, o fluidos. Esto es la consolidación, de una relación de vacío relativamente alta. Y para ensayos secos y ensayos saturados, esto es hecho en basura fresca, cosa que no es representativa porque la basura se descompone muy rápido. Y el peso unitario total, que es una discusión bárbara. Aquí están los datos de SADAP en azul, los datos de consolidación dos seco y varios. Entonces ahí se ve la línea roja, la línea de Chobanoglos, la EPA de Estados Unidos, la de SADAP, varias densidades. Nosotros afín usamos la línea negra inferior. La permeabilidad, que es otra cosa importante precisamente para este caso de recirculación de lixiviados, que desafortunadamente no me alcanza el tiempo para explicar, pero la recirculación de lixiviados
Como los lixiviados son tan contaminantes, entonces una que se comenzaba a hacer en esa época, en el 95, varias universidades en ensayos de campos pequeños hicieron recircular el lixiviado y que las bacterias trabajaran para purificar ese líquido. Eso lo hicieron en campos de experimentación y rellenos pequeños. Y aquí, como era la última metodología y lo último en guayabas, entonces se adoptó para todo el relleno. La permeabilidad, entonces, con la relación de vaciados aumenta, que es lógico. Con la profundidad varía, como es la permeabilidad del orden de 10 a la menos 4 centímetros por segundo. Eso se parece a la de una arena, más o menos, o sea que la basura es relativamente permeable. La densidad con temperatura del lixiviado. El líquido, a medida que aumenta la temperatura, baja la densidad, lo cual es lógico. Lo mismo, baja la viscosidad apenas se calienta, lo cual es lógico. Acuérdense que estos procesos ocurren a 60 grados. Y la permeabilidad también baja con la temperatura. Entonces, abajo, donde se generan los gases, la permeabilidad es baja y la densidad es baja. Aquí está la composición de la basura y su comparación con todas las basuras. Entonces, ustedes ven en rojo Doña Juana, la zona 2 en azul Doña Juana y en verde los Estados Unidos. Entonces ven que nuestra basura, la basura de la zona 2 era con una materia orgánica mayor que la del promedio de todo el relleno, mucho mayor que la de los americanos, el papel mucho menor, la madera y la humedad mucho mayor. Todo lo demás es el plástico también más, los metales menos, y la humedad también mucho más alta en la zona 2 que en el promedio y mucho más que en los rellenos americanos, del cual venía la teoría y la circulación. Presiones de poros. Como sabemos todos, los materiales estéreos se comportan por el efecto efectivo, que es el esfuerzo total menos la presión de poros. Lo primero que se hizo fue tratar de piezómetros que había en la zona mansión, que era la zona que no había fallado, pero que estaba cerca de la zona 2, en cual se ve más o menos cómo varía la presión de poros, el parámetro RU, que queda cerca a 1, máximos, promedios y mínimos, los piezómetros de hilo vibrátil con profundidad. Entonces, ¿cómo caracterizar la basura? No tenemos ni idea de resistencias, no tenemos ni idea de formabilidad, de nada, ni aún de peso unitario, sobre el cual todavía hay muchas dudas. En el momento se solicitó usar un equipo el cual gama para tratar de averiguar, que usan los mineros para el carbón para tratar de averiguar la densidad, pero ningún colega se nos atrevió a prestarnos el equipo. La Universidad de los Andes sí nos solicitó su primer piezocono, el primer piezocono que llegó al país y el cual se usó para caracterizar estas basuras. Aquí está el registro de resistencia por la punta, después sigue la presión de poros, la resistencia a la fricción, la relación resistencia de punta dividida por resistencia de fricción, o sea, RF, y la velocidad de onda cortante, que eso fue lo que se tomó para varios sondeos que hicieron en todas las zonas del relleno de Doña Juana. Entonces aquí está la presión de poros. Está la presión de poros en todas las horas 1A, 1B, 1C, la mansión A y B, zona 2 A y B, zona 2, en zona 2 hay 4, en zona 4 hay 1, en zona 7 hay 2. Ya veremos la razón por la cual hay 2 sondeos en cada una. La presión de poros, entonces la zona 2A y la zona 2B, la zona 2A era la zona que ya se había, la zona 2A era la que no se había ido todavía y la zona 2B era la que ya estaba fallada. Entonces ve que la presión de poros en la zona fallada es menor que la zona no fallada. Esta es la presión de poros y entonces pasó lo siguiente. Se ha programado un sondeo en cada zona, porque eso era costoso aún en esa época. Y entonces, cuando se estaba haciendo los ejercicios, nos llamaron, nos dijeron los operadores, doctores,
esto no entra, debe haber alguna cosa allá, una nevera, un caballo viejo, algo duro que no nos deja entrar. Entonces, señores, muévanse unos 2 metros de ahí y háganle al otro. Se movieron 2 metros, ya el otro entró fácil. Deducción, lo que no dejaba entrar no era ningún caballo, ni ninguna nevera, ni ninguna cosa, era la presión de gas que no dejaba entrar el piensopono. Una vez se hacía el primer pozo, eso aliviaba la presión del gas y ya el segundo entraba fácil y la presión de poros bajaba. Pero ustedes ven uno con gas y el otro con el gas saliendo. Entonces se hicieron dos en cada zona precisamente para averiguar cuál era la distribución de presiones de gas, que dedujimos que era la diferencia entre las dos mediciones. Esto se hizo en muchas partes, con gas y con gas saliendo, y con eso se pudo averiguar el diferencial de presión de poros, o sea, dónde era más y dónde era menos. Entonces se ve que en Mansión era menor, el diferencial era menor después de que se hacía, o sea, allí ya había una liberación en la zona 1, en cambio en la zona 2 había hasta 3, 4 toneladas más en la presión, entre la diferencia de presiones de los dos. Y con esto se logró más o menos establecer para la zona 2B a la derecha la presión con gas, a la mitad la presión sin gas, gas saliendo, y la diferencia es la que está a la izquierda, es el negro, esta raya negra a la izquierda es la presión de gas, y la hidrostática mínima es la azul, que es la presión del lixiviado. Entonces, como ve usted, la presión de gas es muy importante en estos rellenos sanitarios con mucha materia orgánica. La distribución de presiones de poro, le sacamos ecuaciones. Mi colega Manuel García dice que yo le pongo ecuaciones a todos, y es cierto. Sigo el consejo de Lord Kelvin. Distribución de presiones de poros. Y esta es la distribución de presiones de poros para la zona 2A y la zona 7. La zona 7, que es la de la derecha, es la que estaba en operación en ese momento. Ya sé que hay presiones de gases importantes. La resistencia a la basura. Este era otro problema bárbaro, y entonces para saber cómo era, ahí están los de varios autores, hay 2, 4, 6, 8, 10, 8, 9, 7, perdón, referencias y otros ensayos de corte directo sobre los residuos sólidos en la zona 2, que es la zona verde encima, o sea, sobre antes de que se descompusiera, después el ensayo ficométrico con el ficómetro, otro aparato que nos prestaban los Andes, y todos se ven que está por encima de lo que dice Cabanzaña, que es otro experto en esta cosa de basuras, y la envolvente de Doña Juana que encontramos nosotros, que fue la de abajo, que es mucho, muy inferior a los rellenos de Cabanzaña, que son los rellenos de Norteamérica. Este es el presioficómetro, que es una especie de corte directo in situ de la perforación. Y esta es la resistencia de cono de punta. Perdón, algo me está fallando aquí. Perdón, está algo. Hace el PowerPoint que se trabó, que estas imágenes son muy pesadas. A dejar que Gates nos permita seguir. Eso indica que Gates, Microsoft PowerPoint, no nos esperaba que el programa responda, porque si lo cierro me friego. Ya. Entonces aquí está la resistencia de punta, la resistencia lateral
vamos a ver la relación de las dos, la resistencia entre la fricción y la de punta, que es la relación R sub F, y la relación entre la fricción y la punta. Después viene el concepto de phi equivalente. Esto lo uso yo y lo presenté hasta la resistencia de cono, perdón, se fue para atrás, en el cual está la resistencia de punta con la relación de fricción. El concepto de phi equivalente es que el phi equivalente es simplemente tau sobre sigma. Y ese phi equivalente es la arcotangente de tau sobre sigma y es diferente a la de la envolvente de resistencia. Esto lo uso yo en un método que es popular para reducir resistencia parámetro de resistencia efectiva a partir de ensayos SPT. Y aquí lo extrapolé para la relación usando una ecuación de Besich que es para resistencia en punta y fricción de pilotes de Besich, en el cual está el ángulo de fricción equivalente, lo deduje de ahí de esa fórmula, en el cual está relaciona la relación de fricción con la tangente del ángulo equivalente. Con eso fue posible encontrar envolventes con gas, que es equivalente como hacer un ensayo no drenado, y con gas aliento, que es equivalente ya a la resistencia efectiva. Con esta forma sacamos los parámetros de resistencia para la zona 7, que era la que estaba en operación, y para la zona 2, como en la zona 2 da más o menos que el orden de 25 grados y aquí da el orden de cerca de 30 grados. Esta es la envolvente, la relación entre C y Phi para la basura, el cual se ve que a medida que está en zona 4, están todas las zonas, y una relación decreciente de cohesión y fricción, que eso es normal en materiales normalmente consolidados en suelos, esa relación inversa. Esta es la información original tomada de Sigmorphy de cómo son los datos de Seifi, y la derecha la comparación de Doña Juana, en el cual se ve que lo que encontramos da valores muy inferiores a los que encuentra Sigmorphy para la basura. Esta es la relación de Phi y C y la edad estimada. Ojo, esta es la relación. Resulta que la basura se descompone, todos los sólidos se van yendo. Entonces resulta que a medida que aumenta que disminuye la edad, aumenta phi y aumenta y baja c. Entonces c comienza en cierto valor y aumenta relativamente a medida que aumenta la edad y phi baja. Esta relación, la edad media del relleno, entonces a la derecha está c. C es la línea azul, en la cual se ve que C aumenta y que phi baja. ¿Y cuál es la razón de esto? Si la basura se descompone. Que resulta que, afortunadamente para la estabilidad del relleno, nuestras basuras las arrojamos en material plástico, las bolsas negras, esas plásticas que todo el mundo las detesta, y las basuras y todo eso, pero que son muy útiles y que aquí proveen. Entonces la basura nuestra es una basura reforzada con sintéticos. O sea, las bolsas proveen una resistencia y al final de la basura va a quedar solamente lixiviado y plástico. Este es el esfuerzo cortante y la edad media del relleno, como la resistencia va bajando con la edad. Y esta es la velocidad promedio para medir la rigidez, que también se reduce con la edad. A medida que el relleno es más viejo, la rigidez también va bajando. Entonces vamos ya a la falla, el mecanismo. Esta es la planta del relleno tomada de Sintec y más o menos aquí abajo se ve cómo fue el mecanismo que ellos interpretan. Una falla semiplanar en bloque, no es una falla circular sino planar, aquí con una grieta, es una falla no circular. Nosotros seguimos ese modelo, aquí está el derrumbe,
Y hicimos un ejercicio de envolventes de Casa Grande. Es un método muy viejo de Casa Grande que es averiguar la envolvente de los esfuerzos actuantes en un deslizamiento. Se hace con un programa de elementos de análisis de estabilidad igual, tan solo que se usa estado actuante contra el sigma de su activo actuante y se encuentra la tangente a ese envolvente, pues teóricamente en algún punto, el punto de falla, donde ocurre. Entonces se usa en eso, se hizo adimensional y se hizo dimensional para el caso de Doña Juana. Esa es la que usa Taylor hace más de 50 años para hacer sus gráficos famosos de estabilidad de taludes. Aquí está la envolvente para el relleno Doña Juana para la zona 2 con RU05. Se hizo para muchos RUs y después de eso, entonces se llegó a todo esto. Está todos los puntos de ensayos de materiales y en líneas están todas las envolventes de esfuerzos que se hicieron para eso y a la final se llegó a un valor que aquí lo tengo adelante. Aquí se llegó a este valor que está zona 2B, que está envuelto en un círculo de phi 29 y C algo mayor de 0,5 toneladas por metro cuadrado. Entonces todo esto es todo el análisis que hizo para averiguar los parámetros. El colega Salcedo hablaba en su primera charla de la importancia de saber cómo son los parámetros, que no los saquemos de la manga. Como ven aquí fue un proceso bastante largo y tedioso. Después ensayamos con varios también el análisis de estabilidad, cosa que no presento, para llegar a esto. Este es el perfil de la zona 2. Entonces vemos que aquí hay varios niveles. Hay una saturación aparente a cierto nivel, hay un nivel morado que es el del fondo del gas. El gas trata de salir del fondo hacia arriba y el lixiviado se genera arriba y trata de ir al fondo simplemente por convección. Entonces se generan aquí varias zonas diferentes, que es el pico del gas, la saturación aparente, el fondo del gas, el lixigas. Lixigas es cuando el gas va subiendo y el lixiviado va bajando, se encuentran los dos y se crea una mezcla burbujeante de líquido en la cual llamamos lixigas. Después está la cobertura y está la superficie de falla que aquí está muy endeble siguiendo. Esta tiene cosa que no me gusta, pero que tocaba hacerlo aquí para ver las diferentes zonas. Aquí está la superficie de falla siguiendo el modelo de Geosintec, pero aquí se presenta mejor la superficie de falla. Entonces el primero es zona húmeda, segundo gas y lixigas, el tercero lixiviado y gas, o sea, predominan los líquidos abajo. La mitad mezcla los dos y arriba más que todo gas. Entonces la superficie de falla inicial está aquí. Esto tenía un dique al final y curiosamente el dique no le pasó absolutamente nada. Esto ya es con la escala uniforme para que se vea bien cómo es la superficie. Esto es con escala deformada. Esto simplemente deformando la imagen. Entonces los análisis de estabilidad, entonces estas son las propiedades del pez unitario RU con drenaje y RU sin drenaje. Y el aumento de la presión de poros por la recirculación. Y los resultados en falla circular en bloque con drenaje y en bloque sin drenaje. Y se encuentra que sin recirculación o con recirculación del 15% la falla, aquí ya es inminente, con recirculación circular. Y aquí sin drenaje también en bloque, es inminente a la derecha, no lo resalté. Entonces estas dos son los valores ya de falla con recirculación. Aquí sé que el factor de seguridad, al incrementar la presión de poros por recirculación, aquí abajo las cosas. Entonces, el factor de seguridad con el incremento de presión de poros por recirculación se ve que pasa por 1 aquí con el 10% en bloque sin drenaje, en bloque con drenaje, en circular con drenaje, en circular con drenaje y esto es en bloque con drenaje. Entonces veamos que si hubiera habido drenaje
en el fondo de los lixiviados pues no hubiera habido este gran problema y hubiera tal vez se hubiera tenido. El problema es que abajo había un filtro para evacuar la presión de poros de lixiviados y resulta que a algún genio se le ocurrió que se iba a dañar la arena y el coso del filtro, entonces lo tapó con una capa de suelo. Entonces impermeabilizó el filtro. Entonces la condición de falla era una de las dos inferiores. La energía potencial de falla entonces viene de dos partes, la interna, que es un material frágil, y la externa por posición. Aquí las teníamos ambos. La basura es un material frágil y la basura es externa. Proceso de falla. Entonces, dinámica interna, degradación del material, acción gravitacional, saturación local, acumulación y explosión de gases, acrecentamiento progresivo de formación hacia abajo, acción de movimiento y hubo una licuación por degradación. Ojo, la presión de gas sobre el fluido, sobre el lixiviado que estaba abajo, causa un proceso de aumento de presión de poros que excede el esfuerzo total. Entonces se produce una licuación debajo. Y el mecanismo de falla y lo explosivo y lo lejos que llegó la energía interna que se generó fue porque se licuó realmente la base del deslizamiento. Entonces, factores y causas, que era lo que nos preguntaba el Tribunal de Arbitramiento, de aquí apelé a una cosa de nuestro conocido colega Juan Montero, geólogo fundador de la Sociedad de Geotecnia, adaptado a Crenina y Jot, que son factores internos que son propios de la genes de los materiales modificables, composición, condición, actitud estructural, historia de esfuerzo, que constituyen la causa real de la estabilidad, es decir, el conjunto de factores que define la susceptibilidad a la falla. Se manifiesta en la vulnerabilidad geomórfica, esto es para casos de deslizamientos. Los factores externos ambientales o antrópicos son debidos a los cambios en el entorno ambiental por acciones completamente naturales o estimuladas por actividades humanas. Actividades humanas pueden ser controladas o controlables. Ambientales, sísmica, tectónica, volcánica, climática, los antrópicos, deforestación, mal uso del suelo, mal manejo del agua, sobrecarga de pastoreo y malas prácticas constructivas. Los factores internos se expresan en general como unidades del relieve. Factores externos pueden ser detonantes o contribuyentes según sean o no determinantes. Y la relación de causalidad se debe intentar reconstruir la cadena de eventos. Entonces las causas que determinamos son las intrínsecas, la biodegradabilidad, la liberación de agua, la producción de gas y la generación de presiones de poros. Todo relleno tiene esas cosas. Contribuyentes, la recirculación de lixiviados, indudablemente insuficiente de drenajes e insuficiencia de tracción de gases, que las chimeneas estaban hechas para una cosa sin recirculación. Y las detonantes, el exceso de presión de gas y la recirculación por a presión de lixiviados. Como exigían hacer la recirculación, el pobre contratista, el pobre operador, tenía que recircular los lixiviados. Entre más trataba de circular, más gas generaba, más presión de gas había, menos más difícil era hacerla. Pues tocó inyectar a presión esos lixiviados y ya no se pudo hacer. Vuelvo y repito que con recirculación los gases se generan del orden de 4 veces más volumen. Como el volumen del relleno es constante, pues generan presiones. El costo de esto, del lado del Tribunal de Arbitramiento, la tensión fueron 3.000 millones, las horas de recuperación 33.000 millones, el lucro de Sante 12.000 millones, daño tercero 2.000 millones. De paso, los millones de basuras tocó volverlo a poner arriba y se puso en la misma zona 2. Tocó volverlo a subir porque no se podía dejar abajo porque contaminaba todo. Hubo una acción de grupo que todavía creo que no está totalmente definida, en el cual el distrito tuvo que indemnizar a muchas personas por problemas de salud. Entonces eso fue un problema bárbaro. Y las conclusiones son el fallo del Tribunal de Arbitramiento, me permito leerlo. Para el tribunal también resulta claro que los gastos generados por la atención del deslizamiento y los perjuicios que el mismo causó a cada una de las partes en el contrato no pueden ser soportados en forma exclusiva por la entidad contratante ni por la sociedad contratista, pues aunque el deslizamiento no derive del incumplimiento de sus obligaciones y no parezca demostrado que incurrían en culpa de la detención de la misma,
Lo cierto es que la naturaleza experimental de la labor desarrollada, conocida tanto por el contratante como por el contratista, hace que los riesgos que implicaba la ejecución del contrato deban ser asumidos en iguales proporciones por ellas y por lo tanto el daño les sea imputable por dicha razón y en esa proporción. Entonces, afortunadamente, alguien del distrito dijo que esa cosa del recirculación es una cosa experimental, lo cual era totalmente cierto, y entonces lo puso en las especificaciones y eso salvó al distrito. Pero entonces ambos tenían culpabilidad y los gastos ambos se repartieron. Y lo último es que el alcalde mayor de Santa Fe, el doctor Bocus, dijo que con anterioridad el sistema de tratamiento de los residuos que contemplaba el manual de operación y mantenimiento de los mecanismos de recirculación, que de acuerdo con el área de riesgo que efectuó la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, se decidió que el sistema de recirculación efectivamente no era adecuado a las condiciones de incertidumbre existentes dado su efecto inestabilizador, que para solucionar la problemática de la contaminación policial es necesario diseñar un sistema para el tratamiento, el cual debe tener sus diferentes características, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es la contribución entre los colegas ambientalistas a la izquierda y nosotros los geotecnistas a la derecha, a ver si nos ponemos de acuerdo. Porque normalmente todas las medidas que toman en desarrollo del medio ambiente afectan en forma negativa las obras geotécnicas. Muchas gracias, muy amables. Profesor, muchísimas gracias por esa presentación muy clara, muy concisa, con mucha investigación, con mucha información y la verdad agradecemos esa presentación. Tenemos una pregunta de uno de los participantes en este webinar que nos dice si los plásticos de alguna u otra manera pueden ayudar a mantener por lo menos algunos parámetros de resistencia del relleno como tal. ¿Por qué estamos en la tendencia o no sería prudente mantener una tendencia sobre las bolsas, sobre los artículos que sean llevados a los basureros o a los rellenos sanitarios que vayan empacados en plásticos? ¿No podría ser posible o por qué estamos al contrario? A ver, la solución a esto realmente no es hacer rellenos sanitarios. La solución a todo esto es como ya en muchos países del mundo y en Japón ya hay una ciudad que es cero basura. Reciclemos todo lo que podamos. La primera que debemos hacer realmente es evitar producir basura. O sea, tratar de aprovechar al máximo posible todos nuestros desechos. La naturaleza rehúsa todo. Sigamos la naturaleza. Muy bien, profesor. Ahora, Pero realmente, perdón, ¿sí? realmente los plásticos sí ayudan a estabilizar los rellenos. No puedo demostrarlo así, pero lo único que me permite demostrar son los agrietamientos que vi y la variación con el tiempo. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias. Profesor, hay otra pregunta. Definitivamente, nuestra tecnología y nuestra infraestructura, nuestra legislación no nos ha permitido ir más allá o más rápido, o nuestra inversión en la tecnología y ciencia e investigación para llegar a ese cero producción de basuras. Entonces aún tenemos los rellenos sanitarios normales. ¿Sería prudente exagerar o llevar a un sistema de drenaje, de alivio de presiones, de gases y presiones de poros exagerado y bien robusto para los nuevos diseños o los diseños que se propongan o que se mantengan para seguir en los rellenos actuales que tenemos en nuestro país? Sí, mi consejo en algunos que me han consultado es el desplazamiento de chimeneas que le recomiendan a los americanos, bájelo a la mitad. Si le dicen que cada 30 metros, póngalo cada 10 o cada 5 las chimeneas. Segundo, no tape los rellenos, porque los rellenos exudan, el gas sale a la atmósfera y usted los tapa, lo que está haciendo es una cosa que no permite que el gas salga a la atmósfera. Qué pena el efecto invernadero. Y nosotros tratar de aprovechar los gases. En Doña Juana hay una planta que extrae los gases y los quema con una cosa que había antes, que había bonos por quemar ese gas.
Muy bien, tenemos una pregunta de Luis Contreras, profesor, que dice, posterior a esto se construyó el Parque Minero Industrial El Mochuelo. ¿Esto ha influido en la estabilidad o no del relleno? Es una cosa un poco diferente, porque eso es para extracción de material de construcción. Eso no influye en la estabilidad del relleno porque está alejado de la zona del relleno. Está en la misma área, pero no influye en el relleno. Muchísimas gracias. Tenemos aquí el profesor Jaime Suárez quiere hacer nada que ver con la presentación, sino un aporte adicional. Quisiéramos escucharlo, profesor. Entonces, si nos permite un segundo, Claro, Jaime con quiere mucho hacer una gusto, ¿cómo que anotación no? especial, muy formal, profesor. Paula, el profesor Jaime. Después de la conferencia magistral de Álvaro Jaime, me parece importante hacer la siguiente observación. Es preocupante que en Latinoamérica estén fallando tanto los rellenos sanitarios. Algo debemos estar haciendo mal. ¿Por qué colapsan los rellenos sanitarios con tanta facilidad? El profesor Blight hace la siguiente observación. Los rellenos sanitarios fallan por las siguientes razones. Diseños insuficientes. Falta de comprensión de los principios de diseño y operación de los rellenos sanitarios. Desconocimiento de los efectos del represamiento de lixiviados y falta de ingeniería de control. Serían los 4 factores por los cuales Blight considera que los rellenos sanitarios fallan con frecuencia. Errores de diseño. No tener en cuenta la heterogeneidad de los residuos. Los residuos no son homogéneos en cuanto a composición, humedad, temperatura y densidad, lo cual puede generar zonas de debilidad, de resistencia al cortante. En los análisis de estabilidad de taludes es común que utilicen propiedades de resistencia de las basuras superiores a las reales. Cancelli en el año 87 nos dice que la cohesión efectiva en un relleno sanitario es menor de 3 toneladas de metro cuadrado. Y Colomer y otros nos dicen que deben utilizarse en los diseños máximo de cohesión 1 tonelada por metro cuadrado. Igualmente con el ángulo de fricción. Cancelli propone que el ángulo de fricción en todos los casos de basura deben ser menor a 26 grados y Colomer dice que debe ser 14 grados. Igualmente con la densidad. Suponer la densidad 1 genera un peso que no es el real. La densidad mínima para considerar debería ser 1.200 kilogramos por metro cúbico. Otros errores de diseño: exceso de altura, exceso de pendiente, colocar los rellenos sanitarios sobre una pendiente generando inestabilidad y principalmente falta de un subdrenaje eficiente para los lixiviados. Hicimos un estudio, nosotros acá, sobre por qué fallan los rellenos sanitarios. Analizamos 31 casos que hay en la literatura, en todo el mundo, y más del 30% de ellos en Latinoamérica. El 77% de las fallas, 77% de las fallas, o sea, de 31 casos que analizamos, en 24 casos la falla estuvo relacionada por saturación por lixiviados. O sea, la saturación por lixiviados es tal vez el problema más importante en los rellenos sanitarios. Y hay insuficiencias en la legislación. La legislación colombiana no especifica las características que debe tener
el sistema de subdrenaje y recolección de lixiviados. Igualmente, tampoco hay muy buena legislación sobre los requisitos mínimos de la recolección de escorrentía. O sea, estamos mal de legislación con relación al manejo de lixiviados en rellenos sanitarios. Veamos algunas fallas. En Guatemala, en el 2016, con una buena cantidad de muertos. Fallas catastróficas en Guatemala en el año 2016. En Chile, en el mismo año 2016, el relleno sanitario de Santa Marta, en Chile, también falla por temas de represamiento de lixiviados. 2016, Chile. Otra falla catastrófica. Manizales, Colombia. En abril de 2015. No fue una falla de gran magnitud, pero por lo menos se desplazaron 20.000 metros cúbicos de material. El relleno sanitario de Navarro, en Cali, en el año 2001, que todos lo recordamos por lo que estuvo en los medios de comunicación. En Payatas, Filipinas, en el año 73. Recientemente, en Costa Rica, año 2017, el deslizamiento en el relleno sanitario de La Carpio, en Costa Rica. Y finalmente, en mi ciudad, en Bucaramanga, el relleno sanitario del Carrasco en octubre 3 de 2018. Se deslizaron 600.000 metros cúbicos de material en cuestión de aproximadamente 2 horas. Una falla catastrófica ocurrió a las 2 de la mañana. No hubo personas muertas. ¿Por qué se presentó el deslizamiento en el relleno sanitario del Carrasco? Hicimos una investigación y encontramos, entre otras cosas, los siguientes detalles. Veamos este video. La salida del sistema de subdrenaje del relleno sanitario. ¿Cuánto lixiviado está saliendo llegando a la caja de la celda? 0 litros por segundo. Completamente taponado el sistema de lixiviados un mes antes de que ocurriera la falla. ¿Y qué pasó? Se taponó el sistema de lixiviados. ¿Por qué se taponó? Un sistema de lixiviados incapaz de extraer esos líquidos viscosos y espumosos que componen los rellenos sanitarios. Un sistema de drenaje insuficiente. Había un diseño, pero el diseño no tenía capacidad para sacar esos lixiviados, esos materiales. Al taponarse el sistema empezó a aflorar agua en los taludes. Al taponarse el sistema, se saturó todo el relleno sanitario y empezó a salir lixiviado por los taludes. Caudales grandes de líquidos espumosos y viscosos aflorando por los taludes. Si ustedes ven esto, mire, este es el lixiviado que está aflorando en los taludes después de que se taponaron los drenes. Líquido viscoso espumoso. Estamos diseñando nuestros sistemas de subdrenaje para este material, para estos líquidos. Al menos en el caso nuestro, no. Debemos diseñar nuestros sistemas de subdrenaje suficientemente capaz
para sacar los volúmenes y el tipo de lixiviado durante muchos años. Veamos en el caso de Bucaramanga una línea geoeléctrica después de la falla. 60 metros de residuos saturados, incluso saturados después de que se presentó la falla, porque la permeabilidad en los sanitarios puede ser relativamente baja para ese tipo de materiales, porque es permeabilidad para líquidos viscosos. Y tuvimos la falla. Cambiamos el sistema de diseño. Estamos diseñando en este momento unos sistemas, nos han dicho que somos exagerados, pero unos sistemas eficientes. Y eso requiere una inversión en diseño e inversión en construcción. Se requiere que los rellenos sanitarios posean un sistema muy robusto de subdrenaje. Nuestros rellenos sanitarios, nuestras basuras, tienen grandes cantidades de materia orgánica. Más del 50% de la basura es materia orgánica. Nuestros lixiviados en Latinoamérica son unos lixiviados muy viscosos que requieren de un sistema especial de subdrenaje. Gracias, perdonen el comentario, pero es muy importante que cambiemos el procedimiento de diseño del subdrenaje en los rellenos sanitarios. Muchas gracias.